Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube, un refugio contra el analfabetismo funcional, la ignorancia supina y aquellas personas que quieran ir contra la esclavitud contemporánea, la esclavitud de nuestro tiempo, todas aquellas personas que queráis aprender historia de Israel, historia de la Iglesia, moral fundamental, bioética, historia de la filosofía, metafísica, arte, interpretación de textos bíblicos. Mi canal es vuestra casa, sed bienvenidos. Bueno, los que me seguís por mi canal ya sabéis que dedico este canal a pasar a formato digital, por así decirlo, todo lo que le explico a mis alumnos en la asignatura de religión católica, desde primero de eso hasta primero de bachillerato, en los 4 cursos de secundaria y en bachillerato. Es lo mismo que explico a mis alumnos, pero el canal es abierto pues para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer cuáles son los cimientos de la civilización occidental. Ahora mismo, para este tutorial Semana Santa 2, estamos en uno de los, aunque no os lo creáis, en uno de los lugares más emblemáticos, no solo de España, sino del mundo, que es el Parque del Mar de la ciudad de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares. Ahora justo detrás de mí está la Catedral Gótica de Mallorca, ¿vale? Luego aquí tenemos el obispado, ¿vale? Tenemos el obispado de Mallorca, el museo. Justo detrás de mí tenemos la Catedral Gótica y al otro lado tendríamos el Palacio de la Almudaina, ¿de acuerdo? Entonces tenemos justo detrás de mí la Catedral Gótica de Mallorca, el obispado, ¿de acuerdo? El obispado y el museo diocesano, la Catedral Gótica de Mallorca y ahí tendríamos el Palacio de la Almudaina, que actualmente lo utilizaría el rey Felipe VI, su majestad Felipe VI, para recepciones oficiales, para la Pascua militar, para actos de carácter oficial. Entonces ahora mismo estamos pues en el Parque del Mar, ¿vale? De la ciudad de Palma de Mallorca, ¿vale? Uno de los lugares, pues, una de las bahías, por así decirlo, más bonitas del mundo. Tengo entendido que es la segunda más bonita del mundo, después de la de Río de Janeiro en Brasil, ¿vale? Ahora mismo, pues este tutorial Semana Santa 2, en el que haremos una serie de especificaciones sobre la teoría de la Semana Santa, pues la haremos de este lugar tan emblemático como es el Parque del Mar en la ciudad de Palma de Mallorca, en mi tierra, ¿de acuerdo? Porque es mi casa. Bueno, vamos a hacer una serie de especificaciones sobre el especial Semana Santa. La primera especificación tendrá que ver, o tiene que ver, con cuando Jesús fue despojado de sus vestiduras. La segunda especificación tiene que ver con el Vía Crucis, o el recorrido que hizo Jesús hasta el Monte Gólgota, o Monte de la Calavera, o Monte Calvario, que fue donde lo crucificaron, ¿de acuerdo? La tercera especificación será sobre las 3 negaciones del apóstol San Pedro a Jesús, y la cuarta especificación será sobre la resurrección de Jesús, ¿vale? En lo que se refiere a la primera especificación, que es cuando despojaron a Jesús de sus vestiduras, en el anterior tutorial, en el tutorial Semana Santa 1, cometí un error y puse que despojaban de sus vestiduras en Torre Antonia, que era el lugar pues, donde vivía Poncio Pilatos, que era el gobernador romano, que dio permiso al tribunal del Sanedrín para crucificar a Jesús. Pero obviamente me bailó ese dato. En realidad a Jesús lo despojaron de sus vestiduras cuando ya había hecho el Vía Crucis, lo que sería el discurrir el Vía Crucis. En realidad, a ver, el Vía Crucis son 15 estaciones, ¿vale? En realidad es cuando había hecho la Vía Dolorosa, que era cuando había cargado, no con la cruz entera, sino con el patibulum, con el travesaño de la cruz, que ya lo expliqué, que Jesús no llevó la cruz entera, sino que llevó el patibulum, que es donde clavaban los brazos. Entonces, cuando hizo el recorrido por las calles de Jerusalén y salió por la puerta estrecha, fuera ya de Jerusalén, en el monte Gólgota, justo antes de la crucifixión, ahí fue cuando lo despojaron de sus vestiduras, ¿vale? Lo que pasa es que me bailó ese dato. Entonces, para ser lo más preciso posible, pues ahora añado esta especificación o esta corrección. Entonces, Jesús, bueno, todo esto se conoce como el Vía Crucis. El Vía Crucis en realidad son 15 estaciones en las que se recuerda, pues, a través de estas 15 estaciones, desde la
Pena de muerte, Jesús es condenado a muerte, es la primera estación, y la 15ª o estación número 15 es la resurrección de Jesús en el sepulcro de José de Arimatea, ¿de acuerdo? El Vía Crucis en total son 15 estaciones en las que se recuerda la pasión de Cristo desde la condena a muerte hasta la resurrección. La primera estación sería la condena a muerte, que Jesús es condenado a muerte por el tribunal del Sanedrín. Entonces, la primera estación veremos que empieza en Torre Antonia, en lo que sería, si se hace el Vía Crucis en Jerusalén, la gente empieza en Torre Antonia, o los restos arqueológicos de Torre Antonia, que era la fortificación romana en la que vivía Pilatos, el gobernador romano. Pero ahora veremos que en realidad no fue así. Entonces, la primera estación, Jesús es condenado a muerte y lo llevan a Torre Antonia, coronación de espinas, Jesús carga con la cruz a cuestas, se dice eso en el Vía Crucis, pero en realidad no carga con la cruz a cuestas, carga con el patíbulum. Por tanto, de las 15 estaciones del Vía Crucis, la primera, Jesús es condenado a muerte. A lo largo del tránsito de Jesús por las calles de Jerusalén hasta salir de Jerusalén por la puerta estrecha, pues él cae 3 veces. También las mujeres están llorando porque lo van a matar, entonces él consuela a las mujeres de Jerusalén, se encuentra con su madre la Virgen María, hay una mujer llamada la Verónica que le limpia la cara a Jesús, también hay un hombre que es el Cireneo, Simón el Cireneo, que ayuda a Jesús a llevar la cruz durante un trozo. La tercera y la última caída de Jesús se corresponde con la 9ª estación, ¿vale? Jesús cae por tercera y última vez y se corresponde con la 9ª estación. La 10ª estación es cuando Jesús ya está en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, ha salido por la puerta estrecha y justo antes de la crucifixión, en el número 10, la estación número 10, es cuando Jesús es despojado de sus vestiduras y cuando los soldados romanos se sortean las vestiduras de Jesús. La estación número 11 es cuando crucifican a Jesús. La estación número 12 es cuando Jesús muere en la cruz, ¿de acuerdo? La estación número 10 es cuando Jesús es despojado de sus vestiduras. La estación número 11, Jesús es crucificado. La estación número 12, Jesús muere en la cruz. La estación número 13 es cuando José de Arimatea, que era un Sanedrín, un juez judío del Sanedrín, pero que era seguidor de Jesús, descuelga el cadáver, el cuerpo fallecido de Jesús, y lo pone en los brazos de su madre, la Virgen María. Es la estación número 13. La estación número 14 es cuando José de Arimatea deposita el cadáver de Jesús en el sepulcro, que era nuevo, el Santo Sepulcro de José de Arimatea, y la estación número 15, que es cuando Jesús resucita, ¿de acuerdo? Por tanto, la primera especificación sería que Jesús es despojado de sus vestiduras justo antes de la crucifixión en el monte Gólgota, que sería del Vía Crucis, la estación número 10. ¿De acuerdo? Bien, esa sería la primera especificación. Lo coronan de espinas en Torre Antonia, él transita por las calles de Jerusalén, pues pasa esta secuencia, se encuentra con su madre la Virgen, consuela a las mujeres, el Cireneo le ayuda a llevar la cruz durante un tramo, y Jesús cae 3 veces. Pues después de la tercera y última caída, que se corresponde con la 9ª estación, en la 10ª estación Jesús ya está en el Gólgota, en el monte de la Calavera o monte Calvario, y allí los soldados romanos lo despojan de sus vestiduras y se las juegan, ¿de acuerdo? Se las apuestan. Y ya a partir de la número 11, pues ya es la crucifixión, muerte, etcétera. Bien, la segunda especificación tiene que ver con el recorrido o el inicio, por así decirlo, del Vía Crucis. Normalmente, si uno va a Jerusalén, el Vía Crucis se inicia en los restos arqueológicos de Torre Antonia. Pero entonces iría el Vía Crucis de este a oeste, desde Torre Antonia, que está en el este, hasta el monte Gólgota, que está en el oeste. Pero por lo que nos cuentan los evangelios, si queremos ser lo más precisos posible, parece ser que el Vía Crucis no empezó en Torre Antonia, sino en el palacio de Herodes. Eso significa que no fue de este a oeste, de Torre Antonia al Gólgota, sino de sur a norte o de sur a noroeste, desde el palacio de Herodes hasta el Gólgota, ¿de acuerdo? Por tanto, si queremos ser lo más precisos posible, parece ser que el Vía Crucis, cuando Jesús carga con el patíbulum a cuestas, no es en Torre Antonia, sino que es en el palacio de Herodes. Por tanto, no iría de este
a oeste el Vía Crucis, sino que iría de sur a norte o de sur a noroeste, ¿vale? Pero no vamos a estropear los Vía Crucis que se hacen en Jerusalén, por tanto, en Jerusalén lo importante es que se siga haciendo el Vía Crucis, y el Vía Crucis, pues por tradición, pues que salga de los restos arqueológicos de Torre Antonia, la fortificación romana, pues donde vivía Poncio Pilatos, ¿de acuerdo? Entonces, pues que salga de ahí, pero si queremos ser lo más rigurosos posible, no fue de este a oeste, de Torre Antonia al Monte Gólgota, Monte de la Calavera o Monte Calvario, sino de sur a norte o de sur a noroeste, del Palacio de Herodes hasta el Monte Calvario o Monte Gólgota o Monte de la Calavera, ¿de acuerdo? Esa es la segunda especificación. La tercera especificación tiene que ver con las negaciones del apóstol San Pedro. Durante la última cena, que es la institución de la Santa Misa, Jesús anuncia que uno de los apóstoles, Judas Iscariote, le va a traicionar, y también le dice a San Pedro que él le negará 3 veces antes de que cante el gallo. San Pedro dice que no, que él nunca traicionará a Jesús, que él nunca lo abandonaría, ¿de acuerdo? Pero Jesús aún así anuncia que San Pedro negará de Jesús 3 veces antes de que cante un gallo. Esto durante la última cena. Jesús, en la noche del Jueves Santo, es detenido mientras estaba rezando en el huerto de Getsemaní, en la parte de arriba del monte del Monte de los Olivos, el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? Entonces, justo cuando lo van a detener, va un grupo de hombres enviados por los sacerdotes Anás y el sumo sacerdote Caifás. Entonces, uno de los sirvientes de Caifás que era el sumo sacerdote, va a aprender a detener a Jesús, y San Pedro, Simón Pedro, su nombre original era Simón, pero Jesús le puso Pedro, porque Pedro significa piedra, que es sobre la cual Jesús edificaría su iglesia, o sea que lo estaba haciendo sumo pontífice, romano pontífice, o el primer papa, San Pedro. Entonces, Simón Pedro, cuando el sirviente de Caifás, este sirviente llamado Malco, ¿vale? M-A-L-C-O, M-A-L-C-O, Malco, uno de los sirvientes del sumo sacerdote Caifás, cuando va a detener a Jesús, Simón Pedro saca una espada y le corta la oreja. Entonces Jesús le dice a Pedro que pare, que no admite la violencia, que envaine la espada, y Jesús hace un milagro y le cura la oreja cortada a Malco, el sirviente del sumo sacerdote Caifás, ¿de acuerdo? Entonces llevan a Jesús al tribunal del Sanedrín, y allí, pues primero lo interroga Anás y después el sumo sacerdote Caifás. Mientras esto sucede, San Pedro había seguido a Jesús y a los sirvientes, a los soldados que habían detenido a Jesús. Entonces, la portera del palacio de Caifás reconoce a Pedro, a Simón Pedro, y le dice: tú eres uno de los discípulos que sigue a Jesús. Y Pedro niega a Jesús, y aquí es la primera vez donde Simón Pedro niega a Jesús, ¿de acuerdo? Ante la portera en el palacio de Caifás, que era el sumo sacerdote del tribunal del Sanedrín. Después, allí unos sirvientes de Anás y Caifás lo que hacen es montar una hoguera porque hace frío. Entonces Pedro se pone al lado de ellos, y los sirvientes reconocen a Pedro, a Simón Pedro, como uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro niega por segunda vez a Jesús, primero con la portera de Caifás, y después, por segunda vez, con esos hombres que están a la hoguera refugiándose del frío. Pedro se confía demasiado y lo que hace es unirse a ellos para no pasar frío, y le reconocen. Entonces Pedro, por segunda vez, niega a Jesús. Y después aparece también junto a la hoguera un pariente del sirviente al que Simón Pedro le cortó la oreja un rato antes en el huerto de Getsemaní. Aparece por allí un pariente de este sirviente de Caifás al que Simón Pedro le cortó con una espada la oreja, y que después Jesús le curó la oreja, hizo un milagro. Entonces, este pariente de Malco, al que Simón Pedro le había cortado la oreja y que Jesús después, posteriormente, le había curado, le había hecho un milagro, el pariente de Malco reconoce a Pedro como discípulo de Jesús, y Pedro es cuando le niega a Jesús por tercera vez, ¿de acuerdo? Y es cuando canta el gallo. Entonces Pedro se acuerda de lo que le dijo Jesús, que antes de que cantara el gallo le negaría 3 veces, le niega
con la portera, con los que están en la hoguera y con el pariente de Malco. Entonces le niega 3 veces y justo cuando le niega por tercera vez, frente al pariente de Malco, se oye el gallo. Entonces San Pedro se acuerda de la profecía que hizo Jesús, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí esta sería la tercera especificación. La primera especificación es sobre Jesús es despojado de las vestiduras, la segunda especificación sobre el recorrido del Vía Crucis, y la tercera especificación es sobre las 3 negaciones de San Pedro. Y ahora, todo esto que he contado ahora de las 3 negaciones de San Pedro, y cuando detienen a Jesús, cuando Simón Pedro le corta la oreja a Malco, y las 3 negaciones, etcétera, esto que he contado, esto lo podéis encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, ¿de acuerdo? Evangelio de San Juan, capítulo 18, de los versículos del 15 al 27, ¿de acuerdo? Todo lo que son las negaciones de San Pedro podéis encontrarlas bien en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, Evangelio de San Juan, capítulo 18, de los versículos 15 al 27, Juan 18, 15, 27. Ahí encontraréis esto que os he contado. Bien, y la cuarta especificación sería sobre lo que se celebra después de la Semana Santa, que es la Pascua de Resurrección, que yo conté que son 8 domingos, 50 días en los que el sacerdote va de blanco. Bueno, la cuarta especificación tiene que ver con la resurrección de Jesús. Hemos visto la primera especificación sobre cuando Jesús es despojado de sus vestiduras a los pies de la cruz en el monte Gólgota, la 10ª estación del Vía Crucis, después de las 3 caídas y justo antes de la crucifixión. Después el recorrido del Vía Crucis, que empieza, es verdad, en los restos arqueológicos de Torre Antonia, y que terminaría en la zona oeste, que sería el Calvario, pero que, si somos lo más rigurosos posible, parece ser que no empezó en Torre Antonia, en el este, sino en el Palacio de Herodes, en el sur, y que en vez de ir de este a oeste, iría de sur a norte o de sur a noroeste, ¿vale? Pero eso tampoco es que tenga demasiada importancia. Lo importante es que, como he comentado antes, el Vía Crucis se sigue haciendo sobre todo en Jerusalén. La tercera especificación hemos visto sobre las negaciones, las tres negaciones del apóstol San Pedro, de Simón Pedro, que vienen, ya lo he comentado, todo lo que he explicado en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos del 15 al 27. Y ahora sobre la resurrección. La resurrección es lo que celebramos después de la Semana Santa, es lo que se conoce como, que empezaría con la vigilia pascual, el domingo de resurrección, que terminaría la Semana Santa, como expliqué en el tutorial especial Semana Santa 1, que serían, termina la Semana Santa y empiezan los 50 días de Pascua, que iría del domingo de resurrección al domingo de Pentecostés. Son 50 días, 8 domingos. Y el sacerdote aquí va de blanco, que es cuando celebramos que Jesús ha vencido a la muerte. Bueno, en lo que se refiere a la resurrección de Jesús, que es lo que celebramos en el tiempo pascual, esos 50 días de Pascua, en los que recordamos la resurrección de Jesús, que Jesús vence a la muerte, resucita el tercer día, en domingo, desde el sepulcro de José de Arimatea, y vence a la muerte, y Jesús nos salva del pecado y de la muerte, y cuando comulgamos da sentido a nuestra existencia. Bien, en lo que se refiere a la resurrección, primero, es verdad que yo lo trato en cuarto de eso y en bachillerato, pero bueno, lo incluiré en el especial Semana Santa para que a todo el mundo le quede más claro, porque el tema de la resurrección hay que tener en cuenta que hay a muchos teólogos a los que no les queda claro. Primero voy a explicar lo que no es la resurrección y después lo que es la resurrección. Primero, ¿qué no es la resurrección? Lo que no es la resurrección. Primero, la resurrección. Jesús no es un fantasma. Segundo, no es una experiencia mística de los apóstoles. Y tercero, la resurrección tampoco es una forma de hablar de los evangelios. Jesús no es un fantasma, no es una experiencia mística de los apóstoles, ni tampoco es una forma de hablar de los evangelios o un recurso literario. ¿De acuerdo? Por tanto, Jesús no es un fantasma, la resurrección no es una experiencia mística de los apóstoles, ni tampoco es una forma de hablar o un recurso literario de los evangelios.
Para recurrir a lo que es la resurrección, o para explicar lo que es la resurrección, mejor dicho, vamos a recurrir al Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo es un libro en el que la Iglesia explica todo lo que cree: el matrimonio, los sacramentos, la sexualidad, la vida, el trabajo, la familia, la bioética, el salario que debe tener un trabajador, moral fundamental, la conciencia, los sacramentos, etc. Entonces, pues trata el tema de la resurrección, y el catecismo se divide en artículos, como por ejemplo un documento como la Constitución Española, por ejemplo. Entonces, ¿en qué artículos encontramos la resurrección de Jesús? En el Catecismo de la Iglesia Católica, de los artículos 651 al 658, de los artículos 651 al 658. ¿Qué nos dicen estos artículos del Catecismo de la Iglesia Católica del 651 al 658? Nos dicen que la resurrección en sí misma no está explicada en la Biblia. La resurrección de Jesús, el cómo el Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, resucitó al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, queda fuera del espacio-tiempo. La resurrección en sí misma es metahistórica. Metahistórica significa que está fuera del espacio y del tiempo, que no es como cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿de acuerdo? Es el último milagro que hace Jesús en el Evangelio de San Juan, que resucita a un muerto. No es lo mismo, ¿de acuerdo? No es lo mismo la resurrección de Lázaro, ¿vale?, que queda encuadrada en el espacio-tiempo, porque al final Lázaro, pasado un tiempo, murió, que la resurrección de Jesús. La resurrección de Lázaro sí que es un milagro de Jesús. Es verdad que Jesús resucitó un muerto, es el séptimo y último milagro que hace Jesús en el Evangelio de San Juan, antes de la pasión, muerte, de la crucifixión y la resurrección, pero esa resurrección de Lázaro queda encuadrada en las coordenadas espaciotemporales. En cambio, la resurrección de Jesús es un misterio, sobrepasa todo el entendimiento y toda la comprensión humana, es algo sobrenatural, son cosas de Dios, no queda encuadrada en el espacio y en el tiempo. Por eso se dice que es metahistórica, que es un misterio. Si uno lee la Biblia, no encuentra el cómo Jesús resucitó. El cómo el Padre resucitó al Hijo es un auténtico misterio, no se sabe, ¿de acuerdo? Entonces es algo sobrenatural, es metahistórico, ¿vale? Sobrenatural. Si uno lee la Biblia, no encuentra la resurrección, el cómo el Padre resucitó al Hijo, es un misterio, ¿de acuerdo? La mecánica de cómo Cristo resucitó sobrepasa toda comprensión humana. Por eso se dice que es metahistórica, que es sobrenatural, que va más allá de toda comprensión y lógica humanas, que no viene en la Biblia, y que eso es algo demasiado, o que es algo infinitamente complejo como para que el ser humano pueda entenderlo. Por tanto, la resurrección en sí misma es metahistórica, es sobrenatural, son cosas de Dios, no se puede comprender y queda fuera de las coordenadas espacio-temporales. Por eso se dice que es metahistórica. Ahora, el artículo 656 del Catecismo, el artículo 656 dice: así como la resurrección en sí misma es metahistórica, es sobrenatural, lo que son los encuentros de Jesús resucitado con los apóstoles sí que están históricamente atestiguados. ¿Qué significa esto? Que así como la resurrección en sí misma es metahistórica, es sobrenatural, queda fuera de las coordenadas espaciotemporales, Jesús resucitado con su cuerpo glorificado sí que se encontró, sí que se le apareció a los apóstoles en las coordenadas espaciotemporales, ¿vale? Así como la resurrección en sí misma es un misterio, es sobrenatural, va más allá de toda comprensión humana y lógica humanas, y que no está explicada en la Biblia, ¿de acuerdo? Y por eso es metahistórica y que queda fuera de las coordenadas espaciotemporales. Los encuentros de Jesús resucitado con su cuerpo glorificado, los encuentros de Jesús resucitado con los apóstoles sí que se dieron en las coordenadas espaciotemporales. Por tanto, distinguimos, el artículo 656 del Catecismo distingue entre lo que es la resurrección y después lo que vendrían a ser las consecuencias de la resurrección. La resurrección en sí misma es metahistórica, queda fuera del espacio-tiempo, de las coordenadas espaciotemporales, pero Jesús resucitado con su cuerpo glorificado, un cuerpo sobrenatural,
sí que se le apareció en el espacio y en el tiempo a los apóstoles, ¿de acuerdo? Por tanto, mucho cuidado, porque Jesús no es un fantasma, tampoco es una experiencia mística, la resurrección de Cristo, ni es una forma de hablar de los evangelios, no es un recurso literario, ¿de acuerdo? Jesús resucitó de verdad, el cómo lo hizo, el cómo el Padre, el cómo la primera persona de la Santísima Trinidad, el ingénito, resucita al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es un misterio. El cómo el Padre resucita al Hijo es un misterio, es sobrenatural. Por tanto, eso hace que sea metahistórico. Ahora, los encuentros de Jesús resucitado con los apóstoles sí que se dieron en las coordenadas espacio-temporales. Por tanto, distinguimos entre lo que es la resurrección y después las consecuencias de la resurrección, ¿vale? La resurrección es un misterio, es sobrenatural. Ahora, Jesús sí que en el espacio-tiempo, con su cuerpo glorificado, sí que se le apareció a los apóstoles. Y después, ahora vamos a hablar también del apóstol San Pablo, y dos citas del apóstol San Pablo. Bueno, y para acabar este tutorial, ya finiquitando lo del tema de la resurrección, he comentado pues dos citas del apóstol San Pablo. San Pablo, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, ¿vale? Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, 1 Corintios 15, 4. San Pablo da el orden de aparición de Cristo resucitado. Él dice, primero se le apareció a Cefas, Cefas es San Pedro, después se le apareció a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos, después se le apareció a Santiago, después se le apareció a los apóstoles, y dice San Pablo, y por último se me apareció a mí, que soy como un aborto, ¿de acuerdo? San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, ¿de acuerdo? Primera carta de San Pablo, capítulo 15, versículo 4, San Pablo da el orden de aparición de Jesús resucitado. Primero a Cefas, Cefas es San Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos, después a Santiago, después a los apóstoles, y dice San Pablo, y por último se me apareció a mí, que soy como un aborto. ¿Qué significa eso que dice San Pablo? Y por último se me apareció a mí, y soy como un aborto. Que San Pablo, Saulo, en realidad se llamaba Saulo, después él se cambió el nombre, él era perseguidor de cristianos, y él pues se dirigía un día a caballo a Damasco, la capital de la actual Siria, y Cristo resucitado se le apareció. Y es cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, esto es lo que se conoce como la conversión de San Pablo. San Pablo cayó del caballo y él cuenta que estuvo 3 días ciego y que cuando recuperó la vista, pues ya se convirtió al cristianismo, ¿de acuerdo? Cuando dice, y soy como un aborto, significa que yo era perseguidor de cristianos, Cristo resucitado se me apareció, me cambió la vida y pasé de ser perseguidor de cristianos a cristiano perseguido. Y después él pues se dedicó a fundar comunidades cristianas hasta que lo ejecutaron en Roma en la primera persecución, la que inició Nerón en el año 64 después de Cristo, junto al apóstol San Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, es el orden de aparición de Jesús resucitado, desde San Pedro, que fue el primero, hasta San Pablo, que fue el último, que se le apareció a San Pablo cuando él era perseguidor de cristianos, y él pasó de perseguidor a perseguido, de perseguir a los cristianos a ser cristiano perseguido y a fundar comunidades cristianas. Y después, otra carta del apóstol San Pablo, primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, también de los Corintios y también del capítulo 15, pero ahora del versículo 14. La primera cita era de primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 4, y ahora es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Dice San Pablo, si no creemos en la resurrección, nuestra predicación es vana, y vana es nuestra fe. Significa que si no creemos que Jesús resucitó, todo es inútil, ¿de acuerdo? Se desmorona toda la historia de la salvación. Por tanto, en este tutorial ya hemos visto 4 especificaciones. La primera sobre cuando Jesús es despojado de las vestiduras, una corrección del tutorial de Semana Santa número 1. Después, lo que sería una especificación sobre el recorrido que parece ser que hizo Jesús, no desde Torre Antonia hasta el Gólgota, del este a oeste, sino desde el Palacio de Herodes, del sur al norte hasta el Gólgota. Después, sobre las 3 negaciones del apóstol San Pedro y la resurrección. Primero, lo que no es la resurrección de Jesús, y después lo que es la resurrección, pues a través de 2 documentos,
lo que sería el Catecismo de la Iglesia Católica, y después a través de 2 citas del apóstol San Pablo, las 2 de la primera carta a San Pablo a los Corintios, las 2 del capítulo 15, pero una versículo 4 y la otra del versículo 14. Y con esto pues daríamos por terminado por ahora la teoría del especial Semana Santa, y en los otros tutoriales estoy poniendo pues la parte más práctica, pues aparte de los materiales que he utilizado en clase o que utilizo en clase con mis alumnos, las maquetas, los apuntes, los instrumentos litúrgicos o las tortas de Semana Santa, pues también otros tutoriales en los que muestro pues las procesiones de Semana Santa de mi tierra, de Palma de Mallorca, que también podéis encontrar en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Y ahora mismo pues termino este tutorial sobre la teoría del especial Semana Santa, pues en uno de los lugares más emblemáticos, que es el Parque del Mar de Palma de Mallorca, frente a la Catedral de Mallorca y frente pues al Obispado, al Museo Diocesano y al Palacio de la Almudaina. Así que pues con esto me despido hasta el próximo tutorial, así que chao chao.